Oviedo en la Onda. Azucena Vence. Víspera para mañana la presentación de este libro Comunicación Empresarial. Su autor es Benito Berceruelo, está habitado por Estudio de Comunicación. Él es, él fundó Estudio de Comunicación, cofundó en el año 1983 este organismo. Actualmente es consejero delegado y durante todo este tiempo Estudio de Comunicación ha estado liderando proyectos para más de 1 millar, unas 1.500 empresas e instituciones de Europa y de toda América, asesorando pues a miles de clientes en España, en Argentina, en México, en Portugal. El libro recoge unas 33 ideas, incluye unas 33 ideas que se consideran esenciales para una comunicación empresarial de éxito. Mañana se presenta, como les decimos, aquí en Oviedo, en la sala polivalente de FADE, a partir de la 1 del mediodía. Benito está con ustedes en esta sintonía. Buenas tardes, Benito. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hombre, no hemos dicho que es usted ovetense, con lo cual es un aliciente más, ¿no?, para venir a esta ciudad. Soy ovetense y orgullosísimo de serlo. Bueno, pues bienvenido a su casa, bienvenido a su tierra. Hombre, pienso yo, Benito, que comunicar las cosas cuando van bien, pues es fácil o relativamente fácil. Lo complicado es cuando no van tan bien, ¿verdad? Bueno, comunicar, aunque parece una cosa fácil, no es fácil ni en las empresas ni en las personas, ¿no? Porque hay muchas veces que hablamos y comunicamos y no nos entienden bien lo que queremos decir. Por lo tanto, sí es verdad que es más sencillo comunicar las buenas noticias, pero tampoco es fácil del todo, ¿eh? Hay mucha gente que quiere contar cosas y no las cuenta lo suficientemente claras como para que se les entienda. Bueno, pues vamos a dar alguna pista o alguna pauta para poder hacerlo bien. ¿Cuáles son las primeras o las principales dificultades para que esa comunicación empresarial no sea tan fructífera como en principio debiera? Bueno, yo creo que hay dos principios que las empresas deben de tener en cuenta cuando comunican. El primero, el ponerse siempre en el lado del que recibe la información. La información se construye siempre pensando en el que la recibe y no solamente pensando en lo que queremos decir nosotros. Si el que la recibe no está dispuesto a escucharnos y si además le hablamos en un idioma que no entiende, pues la comunicación no funciona. Y por otro lado, nosotros en Estudio de Comunicación insistimos siempre en que la base de la comunicación es escuchar. Primero hay que escuchar bien a los diferentes públicos de la empresa, saber lo que quieren, saber lo que esperan de nosotros, saber lo que les preocupa, y a partir de escucharles podemos empezar a hablar y a contarles nuestras noticias. ¿Son reticentes las empresas a hacerles caso o cada vez tienen ustedes la sensación de que hay más conciencia empresarial de la importancia de comunicar y hacerlo bien? Bueno, ya sabes aquello de que a la fuerza ahorcan, ¿no? Y muchas de las compañías, por crisis o porque ven que sus competidores van por delante o porque no venden lo suficiente o porque han tenido un desgaste en su reputación, se ven obligados a tomarse esto de la comunicación en serio. Y hoy vivimos en un mundo en el que lo que no se conoce no existe y donde es imposible gestionar una compañía, por muy grande, muy pequeña, muy mediana que sea, si no se comunica y no se comunica eficazmente. Por lo tanto, bueno, yo creo que las empresas se han dado cuenta de que esto no es una opción, es una necesidad ineludible y por lo tanto cada día más nos escuchan y desde luego se toma la comunicación en serio. Otra cosa es que lo hagan mejor o peor, y nosotros lo que intentamos con este libro y con nuestro trabajo es ayudarles a que lo hagan lo mejor posible. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos ayudarles, porque el libro recoge pues estas 33 ideas, ¿no?, que se consideran esenciales. Enumerarlas quizás todas no nos daría tiempo y además desvelaríamos. Es mucho, y si no nos sale en el libro, tenemos que dejarles una pequeña opción. Eso es, y además desvelaríamos muchos de esos alicientes, pero bueno, por mencionar algunas que consideran ustedes más importantes, ¿cuáles podríamos citar? Bueno, yo creo que hay un análisis en el libro que intenta ver la comunicación tal y como está hoy, que es que hoy vivimos en un mundo tremendamente interconectado, donde las noticias van con una rapidez vertiginosa y además donde ya no vale con informar, sino que es necesario dialogar, ¿no? Y estas ideas tienen en cuenta básicamente esos dos factores, la inmediatez de la información y la necesidad de diálogo y de
no solamente contar lo que queremos contar, sino de estar dispuestos a escuchar. Las empresas tienen que saber dialogar con sus empleados, tienen que saber dialogar con sus clientes. Hoy no vale solamente contarle al cliente lo bueno que es nuestro producto, tenemos que saber escucharle también y ver él lo que quiere, lo que espera, lo que necesita, y también darle una opción a que opine sobre nuestra empresa y establecer un diálogo con ellos. Entonces, esos dos pilares de tener en cuenta a la hora de comunicar, que no vale solo informar, tenemos que dialogar, y el segundo, que tenemos que plantear la comunicación empresarial teniendo en cuenta que los tiempos son inmediatos, que ya no vale una comunicación para preparar un boletín escrito dentro de un mes, hay que estar dispuestos a hablar inmediatamente, pues son dos requisitos fundamentales para tener éxito hoy. Se me ocurre que cuando fundaron ustedes allá por el 83 este estudio de comunicación, la empresa de la que usted ahora pues es consejero delegado y de cuyo bagaje vamos a beneficiarnos en este libro que se presenta mañana a la 1 aquí en Oviedo, fueron ustedes unos visionarios, no sé si visionarios, pero sí de los primeros, ¿no?, que asumieron la importancia de todas estas cosas de las que estamos hablando. Bueno, con nuestro propio nombre en aquel momento fue un poco pionero, porque cuando nosotros creamos Estudio de Comunicación, lo que se llamaba a esta actividad eran relaciones públicas, nadie hablaba de comunicación en aquel momento, ¿no? Y hoy el término de comunicación agrupa muchas más cosas que las relaciones con la prensa. Hoy hablamos también dentro de la comunicación de la publicidad, de las relaciones institucionales, de muchas más cosas, y por lo tanto sí fuimos uno de los primeros que empezamos a trabajar en ese concepto. Es verdad que mirando, los dos socios fundadores somos de Oviedo, pero miramos desde Oviedo al mundo, ¿no? Y en el mundo ya el tema de comunicación sí que estaba llamando la atención de las empresas más pioneras, ¿no? Y nosotros, bueno, empezamos a ver eso, llamamos a nuestra empresa por la palabra comunicación, porque nos parecía que era el término que tenía futuro, afortunadamente no nos equivocamos, y es verdad que desde entonces la comunicación en España ha cambiado muchísimo. En aquel momento, por ponerle un ejemplo, no existían prácticamente periódicos económicos, desde luego los periódicos y los telediarios no dedicaban los espacios que dedican hoy a la información económica. En aquel momento solo había unas pequeñas secciones de bolsa, los medios no tenían ni páginas de economía hace 35 años, y hoy, sin embargo, pues prácticamente todos los telediarios abren todos los días con temas económicos, y la materia económica, la información económica y empresarial tiene un peso fundamental en nuestras vidas. También en la de la radio, donde usted comenzó, además en la pionera de esta casa, ¿no?, en Antena 3, ha cambiado también mucho, y en momentos como este, pues también prestamos importancia a la comunicación, y sobre todo desde el ámbito económico, algo que llevan haciendo ustedes muy bien desde hace muchísimo tiempo. Un placer tenerla aquí. Mañana, entonces, hemos quedado a la 1 en la sede aquí de FADE para presentar este libro, Comunicación Empresarial. Benito, un placer y hasta mañana. Gracias. Un placer estar en mi casa. Un placer. Igualmente, gracias.